Vamos a ver la clase número 1 correspondiente a empezar el módulo 1 destinado a espacios vectoriales. En esta primera clase vamos a estudiar los vectores con su concepto y representación. En todo el transcurso de este módulo vamos a estudiar los vectores y las operaciones con vectores en 2 y 3 dimensiones. Y finalmente vamos a hacer una introducción a lo que son los espacios vectoriales. Las aplicaciones matemáticas de los vectores suelen relacionarse con cantidades que poseen magnitud y dirección. Algunos ejemplos de estas cantidades son la velocidad, la fuerza, la aceleración y el desplazamiento. En física e ingeniería se acostumbra a llamar a un vector a un segmento rectilíneo dirigido, es decir, a una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Sin embargo, una cantidad escalar tiene una magnitud pero no tiene una dirección. Ejemplos de cantidades escalares tenemos el volumen, la longitud, la rapidez, etc. Por ejemplo, si decimos que la distancia entre las tablas y Chitré es de 32 kilómetros, nos referimos a una cantidad escalar, porque solamente estamos hablando de distancia, de longitud. Pero por el contrario, si decimos que nos dirigimos o que vamos de Chitré hacia las tablas, estaríamos hablando de un vector, porque entonces aparte de la magnitud, o sea, esa longitud o distancia de 32 kilómetros, hay una dirección, o sea, va desde Chitré hacia las tablas. Un vector visto geométricamente sería un segmento rectilíneo dirigido que tiene un punto inicial y un punto final. Tiene un punto inicial A y un punto final o de aplicación B. Y llamamos entonces al vector AB y le colocamos una flecha en la parte de arriba para indicar que se trata de un vector. Consideremos el conjunto de los números reales. En el conjunto de los números reales tenemos todos los números con los que habitualmente trabajamos. Allí entran los números enteros, entran todo lo que son las fracciones, todos los números decimales. Estos números reales son considerados cantidades escalares, o sea que tienen una magnitud pero no tienen una dirección. Vamos a proceder a estudiar a los vectores como puntos en espacios de 2 y 3 dimensiones. En 2 dimensiones tenemos entonces en el plano, o sea, en R2. Allí los vectores se van a definir por medio de pares ordenados. Las coordenadas del punto entonces van a estar dadas por los valores de la X y de la segunda componente, o sea, de la Y. También vamos a estudiar vectores en R3, o sea, donde en 3 dimensiones. Allí van a estar dados entonces por ternas. 3 elementos, una primera coordenada, segunda coordenada y tercera coordenada. Sería la coordenada en X, en Y ahora también agregamos una coordenada en Z. Estos valores también se denominan las coordenadas cartesianas rectangulares del punto y a su vez del vector. Posteriormente vamos a ver que estos vectores en 3 dimensiones se pueden representar gráficamente por medio de 3 rectas perpendiculares entre sí. Como se trata de 3 dimensiones, es complicado hacer una representación en una hoja de papel, ya que esa hoja de papel está en 2 dimensiones. Así que esa parte de graficar en 3 dimensiones no la veremos. O sea, la veremos, pero muy solamente en un ejemplo que les voy a presentar y no voy a poner a que ustedes traten de graficar en 3 dimensiones, ya que para eso pues, se puede utilizar cualquier tipo de programa graficador. La representación de un vector, vamos a verla primero en 2 dimensiones.
En dos dimensiones tendríamos que un vector U va a estar dado por las coordenadas de un punto y se va a considerar el vector como el segmento dirigido con punto de aplicación en el origen de coordenadas, o sea, en el punto 0, 0, y el extremo o punto de aplicación sería las coordenadas de dicho punto en el plano. Por ejemplo, cuando tenemos en un plano, tenemos dos rectas perpendiculares, el eje horizontal o eje X, tenemos el eje vertical o eje de las y localizamos un punto donde X de coordenadas X1, X2. Allí, ese punto de coordenadas X1, X2 va a definir el vector. Como el punto está ubicado aquí, entonces el vector va a tener punto de aplicación en el origen de coordenadas, acá en el punto 0, 0, y en la flecha la vamos a colocar acá donde termina el punto que hemos definido como X1, X2. Y de esa manera se van a representar todos los vectores que tengamos en dos dimensiones. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a representar los siguientes puntos como vectores. Para ello trazamos un plano cartesiano, pues podemos hacer uso, por ejemplo, de una hoja cuadriculada y representar estos puntos. Por ejemplo, el punto 4,4 está aquí, 4 y 4, y el vector entonces iniciaría en el origen y terminaría o tendría su flecha acá en donde termina el punto 4,4. Cuando grafico ahora menos 4 con menos 5, tendría este punto que está acá. Igual el punto de origen del vector inicia en el punto 0, 0 y termina o tiene la flecha acá en el punto de aplicación donde está el punto menos 4 y menos 5. De igual modo acá el punto 6,1 lo grafico y pongo entonces el vector que va desde el 0, 0 hasta el punto 6,1. Luego tengo el punto 4 y menos 4, que es este punto que está acá en el cuarto cuadrante. Y grafico entonces el vector que inicia en 0, 0 y termina con la flecha en el punto 4, menos 4. Por último tenemos el punto menos 6,2. Aquí tengo menos 6 y 2. Igual inicio en el origen en el 0, 0 y la flecha termina acá en el punto de aplicación que es el punto menos 6,2. Y ahí ya hemos graficado esos 5 vectores en dos dimensiones. En R3 también se pueden graficar, pero a la hora de graficar, como son 3 dimensiones, les decía que es mucho más sencillo si se usara un graficador. Así que en las prácticas no les pondré a graficar puntos en 3 dimensiones, pero sí resolveremos algunas operaciones con esos vectores de 3 dimensiones. En 3 dimensiones se grafica de la siguiente manera. Aunque no lo hagamos, de todas maneras lo voy a explicar. Se grafican las rectas X y Y, el eje X y el eje Y, en forma horizontal y el eje de la Z iría en forma vertical. Allí estarían representadas las 3 coordenadas. Se supone que esas 3 rectas tienen que ser perpendiculares entre sí, o sea que deben formar ángulos de 90 grados una con otra. De igual modo, los vectores se consideran de la misma manera. Inician en el origen formado por los 3 ceros y terminan o tienen punto de aplicación en el punto que se grafica. Aquí el punto 0, 0, 0, 0 sería el punto donde se cortan las 3 rectas. Vamos a ver un ejemplo de cómo
resulta después que uno aplica cualquier tipo de graficador para representar puntos en 3 dimensiones. Aquí tenemos graficado algunos puntos. Tenemos aquí el punto -2, 5 y 4. Igual que en el caso de R2. Vamos a tener el punto de aplicación del 0, 0 hasta, iniciando en el 0, 0 hasta llegar al punto. Allí ponemos la flecha. Igual con cualquier otro punto, por ejemplo 1, 6 y 0, sería aquí, terminando en el punto. Y de igual modo los otros dos puntos, 3, 3 y -2, el vector inicia en el 0, 0, 0, 0 y termina en el punto. Vamos a estudiar ahora algunos elementos del vector. Recordamos que dijimos que un vector, o conocemos también de física, que un vector tiene un módulo y tiene una dirección. Vamos entonces a estudiar en forma de puntos cómo obtener ese módulo y esa dirección de ese vector. La magnitud, longitud, norma, módulo de un vector dado en 3 dimensiones, o sea en R3, se denota de esta manera. Ponemos el nombre del vector U entre dos pares de barras verticales. Y se va a definir como la raíz cuadrada de cada una de las 3 componentes elevadas al cuadrado, se elevan al cuadrado y se suman. Y después se obtiene la raíz cuadrada. Si fuera un punto en 2 dimensiones, simplemente entonces la suma de esas 2 componentes que tiene al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo de cómo buscar el módulo de un vector. El ejemplo 3, tenemos entonces los vectores. El vector U, que está en 2 dimensiones, dado por 4, -3. Y el vector V en 3 dimensiones, que está dado por 8, -5 y 6. Vamos a resolver. Vamos a buscar sus longitudes o módulos o normas. Se puede llamar con cualquiera de esos nombres. Longitud, módulo, norma o magnitud. Vamos con el vector U. Para U, la norma de U la escribimos entre dos pares de barras verticales. Viene siendo la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. La componente en X es 4, así que pongo 4 al cuadrado. Y a eso le sumo la componente en Y, que es -3 al cuadrado. Como están, este 3 es negativo, por eso lo coloco en paréntesis para no confundir los signos. Aquí elevamos 4 al cuadrado, 4 por 4 nos da 16. -3 al cuadrado nos va a dar 9. Aquí tenemos que tener siempre en cuenta que cuando tenemos cantidades negativas, eso al cuadrado me va a dar positivo, siempre. Por lo que cuando buscamos la norma o módulo, siempre tenemos que tener cantidades que se suman, nunca nos debe dar negativo. Recordemos que como está al cuadrado es multiplicar 2 veces la misma cantidad. Y si está en negativo sería multiplicar 2 veces negativo. Menos por menos sería más. Así que aquí me va a quedar 16 más 9. Eso es 25. Y 25 tiene raíz cuadrada exacta que es 5. Así que el módulo, norma o magnitud del vector U dado por el punto 4, -3 es 5, vale 5. Vamos a buscar ahora del vector V. Del vector V colocamos la norma o módulo entre dos pares de barras verticales y vamos a buscar la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. La componente en X, que es 8, lo pongo al cuadrado. La componente en Y, en este caso, que es -5, lo colocamos al cuadrado. Como es negativo, lo voy a colocar en paréntesis y al cuadrado. Y la última componente, que sería la componente de Z, porque estamos en 3 dimensiones,
al cuadrado, sería 6 al cuadrado. 8 al cuadrado, 64. 8 por 8, 64. 5 al cuadrado, 25 por 5, 25. Y 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Vamos a hacer la suma. 64 más 25 más 36. Y esa suma nos da 125. 125 no tiene raíz cuadrada exacta, porque 11 por 11 nos da 121, se queda. Y el número siguiente, que es 12, 12 por 12 se pasa, que es 144. Como no tiene raíz cuadrada exacta, lo que podemos hacer es descomponer el 125. 125 no se puede entre 2 ni entre 3, pero se puede dividir entre 5. 125 entre 5, eso nos da 25. Nuevamente puedo dividir entre 5 y eso nos da 5. Y por último puedo escribirlo nuevamente entre 5 y obtengo a 1. Eso significa que la descomposición me sale 5 a la 3. Así que cuando busco la raíz de 125, eso yo lo puedo trabajar para poder simplificar. Como tengo 5 a la 3 y el índice de la raíz, o sea, lo que aparece aquí es 2, que no lo ponemos por tratarse de raíz cuadrada, este 3 que está aquí de exponente yo lo puedo expresar como 5 a la 2 por 5, ya que este último 5, si no tiene exponente, es como si tuviera exponente 1. 1 y 2 que están acá me da el 3. Así que este de aquí se va a simplificar con el cuadrado que aparece en la raíz, y ese 5 que simplifico sale de la raíz. Y como el otro 5 que está a la 1 no lo simplifiqué, queda dentro de la raíz. Y por eso me queda como resultado 5 raíz de 5. Las propiedades de la magnitud, norma o módulo. Entre sus propiedades están que ese módulo siempre tiene que resultarnos una cantidad positiva. No puede darnos negativo porque estamos buscando raíz cuadrada. Y raíz cuadrada siempre se busca solamente de los números positivos. Otra propiedad es que si el módulo de un vector es 0, es porque el vector es el vector formado solamente por ceros. Y la última propiedad es la desigualdad triangular. La suma de una norma es más pequeño que la suma de las normas por separado. Recuerden que la norma es la longitud o la distancia del vector. O sea que esta última propiedad, aunque parezca un poco abstracta, lo que nos está diciendo es que cuando tenemos dos vectores, la distancia entre ellos dos es más pequeña que ir primero a uno y luego al otro. O sea, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta que los une. En cierta forma eso es lo que nos está diciendo esta desigualdad, ya que el módulo magnitud nos representa la distancia que tiene ese vector del origen al punto de aplicación. Vamos a estudiar ahora la dirección de un vector, cómo calcularla. Vamos a ver primero el caso de que tengamos un vector en dos dimensiones. En ese caso el vector está definido por las coordenadas en X y en Y de ese punto que define el vector. Ese ángulo que define a la dirección del vector lo vamos a llamar el ángulo θ, que se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj a partir del eje X, pero del eje X positivo. Y se busca por medio de la función tangente, que sería x2 sobre x1, o sea, la coordenada en Y sobre la coordenada en X. Y ese vector debe estar entre
0 y 2pi, o sea, entre 0 y 360 grados. Tiene que medir entre 0 y 360 grados. Pero cuando veremos que en nuestra calculadora solamente nos da la tangente de valores entre 0 y 180. Por lo que aquí hay que tener cuidado a la hora de buscar ese ángulo, dependiendo de los signos, saber en qué cuadrante nos queda. Aquí tenemos entonces que si tengo un punto, el vector está definido por la línea de aplicación o flecha de aplicación que parte del origen hacia el punto. El ángulo entonces está formado por el eje X positivo hacia donde termina el vector. Vamos a ver esto en un ejemplo. Vamos a verlo en un ejemplo. Primero vamos a definir cómo sería la dirección de un vector cuando tenemos tres dimensiones. Cuando tenemos tres direcciones, lo que se debe hacer para encontrar la dirección es buscar tres ángulos. Cuando se trata de tres dimensiones, la dirección tiene que buscarse por medio de tres ángulos, no solo de uno. Esos ángulos los he llamado con las letras, esta que está aquí que se llama alfa, esta letra que se llama beta y esta letra que está acá que se llama gamma. Y ese vector, esos ángulos están dados por el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma. Se define, para poder buscarlo, tenemos que buscar la norma del vector y luego dividir cada componente entre la norma de ese vector, la componente en X, en Y y en Z, dividido entre la norma. Ahora sí vamos a ver un ejemplo donde involucre la dirección de ambos casos, 2 y 3 dimensiones. Veamos. Ahí está la forma en que gráficamente cómo serían los tres ángulos alfa, beta y gamma de un vector cualquiera v. Veamos el ejemplo. Tenemos los vectores 4, menos 3 y 8, menos 5 y 6. Son los mismos dos vectores a los que le buscamos módulo hace un rato en el ejemplo 3. Vamos a buscar la dirección de ambos vectores. Voy a empezar con el vector u. Para el vector u, la dirección entonces está dada por tangente de teta igual a la componente en y sobre la componente en x. La componente en y es menos 3 sobre la componente en x, que es 4. Así que la tangente me quedaría de menos 3 sobre 4. Para poder encontrar ese ángulo, tengo que aplicar la tangente inversa. Para eso usamos la calculadora. Vamos a poner shift, luego vamos a poner la tangente, la función tangente, y luego vamos a escribir menos 3 dividido entre 4. Vamos a poner igual y vamos a darle a la tecla de grados. ¿Qué ocurre? Nos va a dar un ángulo de menos 36 grados y una cierta cantidad de minutos y segundos. Pero menos 36 no nos indica nada, ya que el ángulo debe darnos positivo. Veamos ahora la situación del cuadrante. Recordemos que por tratarse de dos dimensiones, yo necesito saber en qué cuadrante queda. La componente en X es 4. Sería en los positivos. Digamos que por aquí está el 4. La componente en Y es menos 3. En la Y, menos 3 va hacia abajo. Lo que significa que ese vector está ubicado ¿dónde? En el cuarto cuadrante. Como en el cuarto cuadrante
está relacionado aquí con el eje X positivo. Ese menos 36 va hacia abajo. O sea que debe ser un ángulo que mide entre 270 y 360 grados. Y aquí con eso vamos a ver que para poder obtener el ángulo real debo sumarle 360. Sumo 360 y lo pongo expreso en grados y vamos a obtener 323,7 minutos 48 segundos. Los detalles de esto dependen de los últimos dos cuadrantes. Recordemos que cuando tenemos ángulos y estudiamos trigonometría, si un ángulo está en el primer cuadrante, el relacionado de ese ángulo sigue siendo el mismo. Si está en el segundo cuadrante, para buscar ese relacionado que se hacía, se sumaba, se restaba con 360, con 180. Y en el tercer cuadrante se sumaba con 180. En el segundo se resta, en el tercero se suma con 180. Y en el cuarto se resta con 360. Por ese motivo, cuando me da el menos 36 que obtengo en la calculadora, y como sé que está en el cuarto tiene que ver con el 360, por eso le sumo 360 para poder obtener el ángulo real positivo, que es de 323 con 7 minutos 48 segundos. Voy ahora entonces a borrar esto que he puesto aquí en la esquina para poder resolver la parte de la dirección del ángulo B. Para el ángulo B, el ángulo V, ¿qué tengo que hacer? Como es en 3 dimensiones, necesito conocer cuánto vale su módulo o norma. Pero ya eso lo hicimos en el ejemplo 3 y vimos que la norma era 5 raíz de 5. Así que buscamos el coseno del primer ángulo como la componente en X, que es 8, entre 5 raíz de 5. Para buscar el ángulo, entonces, ahora usamos la función coseno. Así que sería chief, luego ponemos la función coseno, luego vamos a poner 8 entre 5 por raíz de 5, ponemos igual y nos va a dar un número decimal, así que vamos a poner la tecla de grados y vamos a obtener el ángulo de 44 grados, 18 minutos, 44 segundos. Vamos ahora con el segundo ángulo, coseno de beta. Ahora va a ser la expresión que tenemos o componente que tenemos en Y, la segunda componente, o sea, la de Y, menos 5 sobre el módulo, que es 5 raíz de 5. Para obtener ese ángulo, entonces, aplicamos chief, coseno, y aquí como he simplificado los 5, me queda entonces 1 sobre raíz de 5, porque en la parte de arriba no queda nada, por lo que sería un 1. Así que sería chief, coseno, menos 1 dividido entre raíz de 5 y le doy igual y eso me da 116 puntos y una cantidad de decimales. Para expresarlo en grados ponemos la tecla de grados y obtenemos 116 grados, 33 minutos, 54 segundos. Por último, el último ángulo, coseno de gamma, viene siendo la componente, ahora en la última componente, que es el 6, sobre 5 raíz de 5. Aquí entonces sería, para buscar el ángulo, aplicamos coseno a la menos 1, o sea que en la calculadora sería chief
coseno 6 entre 5 por raíz de 5, pongo igual, luego la tecla de grados y obtenemos 57 grados, 32 minutos, 37 segundos. Y de esa manera hemos obtenido la dirección, o sea, los tres ángulos para el vector V, dado por 8, menos 5 y 6. Esta es la forma entonces de buscar la dirección. Cuando tenemos el caso de dos dimensiones, solamente es el ángulo teta. Cuando se trata de tres dimensiones, tenemos que buscar tres ángulos. Vamos ahora a estudiar los vectores unitarios. Un vector de magnitud o norma igual a 1 se llama vector unitario. Ese vector se dice que es unitario siempre que tenga su norma o módulo igual a la unidad, o sea, 1. Si tenemos un vector que no sea unitario y no sea el vector 0,0, podemos normalizarlo. ¿Qué significa normalizarlo? Que vamos a convertir ese vector en un vector unitario de norma 1, que mantenga su misma dirección. Lo que se hace entonces es que ese nuevo vector, para convertirlo en unitario, consiste en dividir el vector original entre su norma. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo convertir un vector en unitario. Tenemos los vectores, el vector 4,2 y el vector dado por el punto Q, menos 2, 2 y menos 1. Lo que queremos es convertir estos vectores en un vector que sea unitario, o sea, que tenga norma 1. Vamos a buscar primero las normas de cada uno. La norma del vector dado por el punto P viene siendo la raíz cuadrada, la componente en X o primera coordenada, que sería 4 al cuadrado, más la segunda coordenada, que sería en este caso 2 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16, 4 por 4, 16. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Hago la suma, 16 más 4, eso nos sale a 20. 20 no tiene raíz exacta, ya que 4 por 4 es 16, se queda, no llega al 20. Y el número que sigue, que es 5, 5 por 5, 25, se pasa. Así que ese 20 yo lo puedo descomponer. Se puede entre 2, me queda 10. Se puede entre 2, me queda en 5. Y luego entre 5 me queda en 1. Por lo que la raíz de 20 me quedaría en raíz de 2 a la 2 por un 5. Al 2 aparece 2 veces, el 5 una vez. Simplifico el 2, o sea que va a salir de la raíz, y dentro de la raíz que no simplifiqué tengo un 5. Por eso obtengo 2 raíz de 5. Vamos a estudiar ahora la norma del otro vector, el vector dado por el punto Q. Sería la coordenada en X o primera coordenada al cuadrado menos 2 al cuadrado. Segunda coordenada es 2 positivo al cuadrado, más la tercera coordenada que es menos 1 al cuadrado. El primer menos 2 al cuadrado da 2 por 2, 4. El segundo 2, que es positivo, 2 al cuadrado también me da 4. Y 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Hago la suma. 4 más 4, 8. Más 1, 9. La raíz de 9 sí es exacta, que me da 3. Voy a borrar a este cálculo de acá abajo para continuar haciendo los cálculos. Y ahora vamos a llevar estos dos vectores a que sean unitarios, a P y a Q. Inicio con el vector P.
la forma de normalizarlo es dividir el vector entre su norma. El vector es 4,2 y la norma me salió 2 raíz de 5 del vector P. Así que voy a poner el primer 4, la primera coordenada que es 4 sobre la norma que es 2 raíz de 5. Segunda coordenada que es 2 sobre la norma 2 raíz de 5. Ahora vemos si se puede simplificar. Puedo simplificar este 4 y este 2 a 2 y a 1. Acá estos dos se van a simplificar ambos y van a quedar en 1. Por eso cuando pongo ya el resultado me queda 2 sobre raíz de 5 y acá 1 sobre raíz de 5. Ya este vector que está aquí va a tener norma 1, va a ser unitario y va a tener la misma dirección que el vector original que es 4,2. Mantiene la dirección, lo que hemos cambiado es la magnitud o norma para que sea un vector unitario. Vamos a hacer este mismo trabajo ahora con el segundo vector, con el vector dado por Q. Dividimos igual el vector entre su norma. El vector es menos 2, 2 y menos 1 y la norma que me dio 3. Así que simplemente escribo cada componente sobre 3. Menos 2 sobre 3, 2 positivo entre 3 y menos 1 dividido entre 3. Este último vector va a ser ahora unitario y va a tener la misma dirección que el vector original, que es Q menos 2, 2 y menos 1. Vamos a estudiar por último los vectores unitarios canónicos. Existen algunos vectores unitarios que nos permiten reescribir cualquier vector en términos de ellos. Eso lo vamos a estudiar más a profundidad en el cuarto módulo. Por ahora solamente veremos directamente lo que es la expresión de pasar de un vector a escribirlo en forma de vectores unitarios canónicos. Cuando trabajamos en dos dimensiones, o sea en R2, la forma de los vectores canónicos es 1, 0 y 0, 1. Por lo que cualquier punto en R2, o sea en vector en dos dimensiones, se puede escribir como x1 por 1, 0 más x2 por 0, 1. De ese modo, si ya como hemos llamado a 1, 0 por y, quedaría x1 por y. Y como hemos llamado a 0, 1 j, quedaría x2 por j. Como le hemos visto aquí, le hemos colocado la flecha de vector. Pero por convención, uno generalmente lo escribe la I y la J solamente como una letra cualquiera sin escribirle la flecha de vector. Por lo que el vector se puede escribir como x1 por I más x2 por J. De igual manera se puede trabajar vectores unitarios canónicos en tres dimensiones. En tres dimensiones sería entonces 1, 0, 0 para la I, la J ahora sería 0, 1, 0 y tenemos que agregar un tercer vector canónico que sería 0, 0, 1 que lo llamamos por K. De este modo, un vector o punto cualquiera x1, x2, x3 se puede escribir en términos de los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Por lo que me va a quedar x1 por y, más x2 por j, más x3 por k. De igual modo podemos escribir ya las tres letras i, j y k sin la nomenclatura de vector, entendiéndose que se trata de estos tres vectores. Vamos para finalizar a ver un ejemplo de vectores unitarios canónicos para reescribir vectores. El ejemplo 6 tenemos los vectores 4,2 para U,
y menos 2, 2 y menos 1 para v. Estos vectores se pueden escribir utilizando los vectores unitarios canónicos de la siguiente manera. Para el vector u, escribo la componente en x, que es 4, por la y, más la componente en y, que es 2, por la j. Para v, entonces escribo la componente en x, que es menos 2, por la y, más la componente en y, por la j, menos más la componente en z, o tercera componente, que sería menos 1, por la k. De manera entonces ya abreviada sería menos 2i más 2j menos k. Y con esto entonces terminamos esta parte de vectores unitarios canónicos. Terminamos entonces la clase de esta semana y revisen entonces la tarea que queda pendiente para que me la entreguen el siguiente martes.